Amén y amén, mis hermanos. Quiero invitarle a que busquemos nuestras Biblias, el libro de Éxodo, capítulo 28. El tema del mensaje en esta mañana: las vestiduras sacerdotales, símbolo y representación de nuestro gran y eterno y sumo sacerdote. Las vestiduras sacerdotales, símbolo y representación de nuestro gran, eterno y sumo sacerdote. Éxodo capítulo 28, lo vamos a leer completo. Mantenga siempre su Biblia allí abierta, porque durante todo el mensaje regresaremos a él. Y si tiene algo donde anotar, sería una bendición para su vida el poder tomar notas de los pasajes bíblicos alternos que también mencionaremos. Nos dice así la palabra del Señor. Entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. A Aarón con Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino. Harán también el efod de oro de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos para que se pueda unir. El cinto hábilmente tejido que estará sobre él será de la misma obra, del mismo material, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las engastarás en filigrana de oro. Pondrás las 2 piedras en las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus 2 hombros por memorial. Harás engastes de filigrana de oro y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de cordones trenzados, y pondrás las cadenillas trenzadas en los engastes de filigrana. Harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Las piedras serán 12, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres. Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Harás en el pectoral cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Harás también en el pectoral 2 anillos de oro, y colocarás los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Pondrás los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral, y colocarás los otros 2 extremos de los 2 cordones en los engastes de filigrana, y los fijarás en las hombreras del efod en su parte delantera.
Harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del éfod. También harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en la parte inferior de las 2 hombreras del éfod, en la parte delantera, cerca de su unión sobre el cinto tejido del éfod. Atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del éfod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto tejido del éfod y para que el pectoral no se desprenda del éfod. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, continuamente por memoria delante del Señor. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Harás asimismo el manto del éfod, todo de tela azul. Habrá una abertura en el medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida, como la abertura de una cota de malla, para que no se rompa. En su borde interior harás granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor en todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. Estará sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga, para que no muera. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón. Y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los israelitas consagren en todas sus ofrendas santas. La lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. Tejerás a cuadros la túnica de lino fino y harás una tiara de lino fino. Harás también un cinturón, obra de un tejedor. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitras para gloria y hermosura. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a tus hijos, y a sus hijos con él. Los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Pueden sentarse, mis hermanos. Las vestiduras sacerdotales, símbolo y representación de nuestro gran, eterno y sumo sacerdote. Mis hermanos, sabemos que el Señor había escogido a Israel de entre todas las naciones para que fuera suya. Eso lo hemos visto desde el momento en que el Señor se le reveló a Abraham. Pero también el Señor quería que los israelitas fueran un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que pudiera mantener amistad con Él, con ese Dios santo. Y por esa razón, Israel tenía que saber cómo acercarse a Dios. De hecho, nosotros leemos que el mismo pueblo, cuando ellos llegaron al Sinaí, ellos temerosos del gran estruendo que se manifestaba en aquel lugar, los relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte que humeaba, eso nos dice en Éxodo 20:18, cuando el pueblo vio todo aquello, entonces temblaron y se mantuvieron a distancia y le pidieron entonces a Moisés que sirviera para ellos como mediador, es decir, la persona que intercediera por ellos, por el pueblo, delante de Dios. Y el Señor le concedió esto y también Moisés consintió en servir como mediador para recibir la ley del Señor. Sin embargo, esta misma ley le dio al pueblo otra forma de mediación en su adoración.
Durante la época del antiguo pacto, a través de la institución del sacerdocio, el Señor le estaba dando a Israel el medio a través del cual el pueblo de Israel podía acercarse al Señor, a través del sacerdocio. A través del sacerdocio que venía de la tribu de Leví, específicamente de Aarón, el hermano de Moisés, y toda su familia, todos sus descendientes, todos sus hijos serían constituidos a partir de este momento en sacerdotes de Israel. Todos los hijos de Aarón. Amén. ¿Cuál era la condición para ser sacerdote de Israel? Ser descendiente de Aarón. ¿Cuál era la condición para ayudar a los sacerdotes en el templo o el tabernáculo? Ser de la tribu de Leví, ser levita. Entonces, en este capítulo 28, el Señor le da instrucciones a Moisés para que presente a Aarón y a sus 4 hijos que tenía hasta ese momento Aarón. ¿Cuáles eran esos 4 hijos? Pues aquí son narrados, aquí al inicio de este capítulo 28. Estaba, usted lo puede ver conmigo en el verso 28, el verso 1. Estaba exactamente 4, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvieran como sacerdotes. Aarón sería el primer sumo sacerdote y a través de los años este oficio sería llevado a cabo por sus descendientes, los hijos que vendrían más adelante. Entonces este capítulo 28 trata precisamente de las instrucciones con respecto a las vestiduras que los sacerdotes debían usar en su oficio. Esas vestiduras debían de ser hechas por hábiles artífices, nos dice aquí la palabra, personas a quienes el Señor le había dado el espíritu de construir, de fabricar, de ser hábiles artesanos en esta área. Y nosotros vemos que tenían que ser, para darle un ejemplo, tejidas con hilos de oro, azul, morado y púrpura y de fino lino torcido. Estas vestiduras nos dicen acá que eran sagradas, al igual que los sacerdotes al presentarse al Señor. Y esta palabra sagrado significa, en pocas palabras, algo que ha sido apartado, algo que ha sido santificado, algo que ha sido dedicado para Dios y para su servicio. Precisamente estos hombres habían sido apartados dentro del pueblo de Israel para el servicio del templo, del tabernáculo. Eran personas que a partir de ese momento su oficio sería ministrar en el templo, ofrecer los sacrificios, prepararse para ofrecer los sacrificios. Y también el libro de Levítico da detalles específicos de cómo debían de llegar estas personas a ofrecer estos sacrificios, estos oficios en el templo. A partir del verso 6 nosotros comenzamos a ver una por una las piezas de la vestidura sacerdotal. Y comenzamos a ver en primer lugar, ¿qué es lo primero que nosotros vemos en el verso 6? ¿El qué? El efod. El efod era la parte más característica de la ropa del sumo sacerdote. En las escrituras posteriores al Antiguo Testamento, siempre que se hace mención al efod, se le asocia con el poder especial que tenía el sumo sacerdote para consultar a Jehová. Es decir, era el que tenía esa habilidad de recibir una respuesta del Señor sobre alguna duda, sobre algún problema que estaba atribulando a Israel. Y el efod tenía esta importancia porque allí se encontraba el Urim y el Tumim, de lo cual nosotros, que estaban fijados también en el pectoral, del cual nosotros vamos a hablar ahora en un momento en más detalle acerca del Urim y el Tumim. Pero mientras tanto, nosotros podemos imaginarnos que el efod era un chaleco, era un delantal hecho del mismo material que se usó para hacer la cortina del tabernáculo. Era del mismo material. Sin embargo, en vez de tener esas figuras de querubines entretejidas como lo tenía el tabernáculo, este fue tejido con hilo de oro. Y este efod consistía de 2 piezas, la parte de adelante y la parte de atrás, que era unida por los hombros, por hombreras. Y entonces también tenía un cinto
alrededor de la cintura. Es más o menos, no es el término correcto, pero para que usted tenga una idea, es como este chaleco que se ponen los motoristas para identificarse, algo así parecido. Parecido así, pero más o menos como lo usan los motoristas. Entonces que usan algo que se ponen acá y puede ser amarrado acá. Algo así parecido, pero de una calidad superior, ¿verdad? Claro está. Entonces en cada hombrera, nos dice aquí la palabra, había una piedra de ónice engastada en oro, y en cada hombrera estaba grabada los nombres de las tribus de Israel. 6 de un lado y 6 del otro. Y según algunos comentaristas, estas piedras estaban en el orden en que los hijos de Jacob habían nacido, es decir, del mayor al menor de un lado, y así seguían hasta el más pequeño. Entonces, esas dos piedras representaban precisamente que el sacerdote, y valga la redundancia, representaba al pueblo ante el Señor. Por eso tenían los 12 nombres de las tribus de Israel, pero también los tenía aquí delante. Lo tenía aquí delante. Y nosotros vemos que estaban allí fijados con cadenillas de oro puro, hecho en formas de trenza. Es decir, estaba allí fijo. Cuando el sumo sacerdote, que era el que utilizaba este atuendo, entraba en la presencia de Dios, pues llevaba al pueblo israelita sobre sus hombros. ¿Qué podría significar esto? Eso nos habla acerca de fuerza y poder del sumo sacerdote, pero también nos dice a nosotros en Hebreos capítulo 7, verso 25, que nuestro gran sumo y eterno sacerdote, Jesucristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que él vive perpetuamente para interceder por ellos. Ese es nuestro sumo y eterno sacerdote, Cristo Jesús, que está delante de la presencia del Señor y nos lleva bajo sus hombros. No sé si usted recuerda también la parábola de la oveja perdida. Eso nosotros encontramos en Lucas 15. El pastor salió, se le perdió una oveja, dejó las 99 y salió y la encontró. Y nos dice la palabra que lo puso en sus hombros, esa oveja que había sido extraviada. El Señor Jesucristo nos lleva a nosotros, si podemos aplicarlo así, en sus hombros. Allí también usted es llevado, si usted es parte de esa oveja. Cuando usted se baja de sus hombros, pues Él está allí también para ponerle de nuevo en su lugar. Pero tenemos que aprender a estar bajo el amparo del Señor. Y ese es un cuadro bello que nos da el Efod. Precisamente el llevar estas piedras, hablando acerca de cómo el sumo sacerdote, nuestro sumo y eterno sacerdote, Cristo Jesús, nos lleva en sus hombros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero también en los siguientes versos nosotros podemos ver el pectoral. Del verso 15 al 30. Este pectoral se había hecho del mismo material que el efod, pero se doblaba 2 veces para reforzarlo, para proveer un bolsillo. Y sus dimensiones más o menos eran de alrededor de 23 centímetros cuadrados, vamos a decir así. Y el efod entonces llevaba aquí 12 piedras. Y 12 piedras en 4 hileras de 3. 1, 2, 3 y 4 y 3 piedras acá abajo. 12 piedras que estaban fijadas a este pectoral. Y en cada una de estas piedras también volvemos a leer que habían sido grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel. Esas piedras estaban simbolizando a cada miembro del pueblo de Dios en el antiguo pacto que era Israel. Allí estaba representado cuando el sumo sacerdote entraba a ministrar. Estas piedras, no sé si usted lo sabía, también se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde se nos dice que estas piedras forman parte del cimiento de la Nueva Jerusalén.
No sé si usted lo ha visto, pero yo le invito a que usted lo estudie. No le voy a dar el pasaje bíblico para que usted lo lea con detenimiento, este libro. Y esto nos habla, mis hermanos, mire, la peculiaridad de estas piedras es que cada una tiene un color diferente. Imagínese usted cuando le daba la luz del sol, cada una daba un color bello, precioso, colorido, hermoso. Cuando este sumo sacerdote entraba a aquel lugar a ministrar, acuérdense que esto solamente se lo ponía el sumo sacerdote para ministrar, para entrar al tabernáculo, para entrar al templo. No era que el sacerdote lo tenía el día entero. Solamente durante ese momento, eso describe, les enseñaba de manera simbólica al pueblo de Israel lo que vendría a ser nuestro sumo y eterno sacerdote, Jesucristo. Eso es lo que apunta, mis hermanos. Él no solamente nos lleva en sus hombros, sino que también nos lleva en su corazón. Por esa razón enfatiza, no sé si usted lo vio, que dice, el sacerdote tiene que llevarlo en el corazón, tiene que llevarlo en el corazón. Más de 2 veces. Lo presenta aquí en Éxodo 28. Es decir, simboliza no el aspecto físico del corazón, el músculo que late, sino más bien el asiento de las emociones. Eso nos habla de ese gran amor que el Señor ha tenido por nosotros. Eso era precisamente lo que nosotros cantábamos ahora, hace unos minutos. ¡Oh, cuán gran amor! Es un amor práctico que no se dio de palabras solamente. Es decir, Él no dijo, bueno, yo amo tanto a la gente que espero que estén bien por allá y le vaya como le parezca ir. No, Él dio su vida. Es un amor práctico, no solamente se queda en teorías. Lo demostró con hechos. Por esa razón el Señor enfatiza acá, debe de llevarlo en el corazón, debe de tenerlo en ese asiento de las emociones, debe de tenerlo allí. Y luego nosotros comenzamos a analizar lo que es el Urim y el Tumim, que eran puestos en el pectoral del juicio, nos dice la palabra del Señor, verso 30. Entonces, que estuviera también allí en el corazón de Aarón para cada vez que él entrara en la presencia del Señor. Y el Urim y el Tumim, hasta ahora los comentaristas, los estudiosos de las Escrituras no se ponen todavía de acuerdo para decir qué era realmente el Urim y el Tumim. Evidentemente el pueblo de Israel en su tiempo sabía lo que era, sabía la forma que tenía, pero nosotros no la sabemos. Y las palabras en sí, en el hebreo, parecen ser los plurales de las palabras hebreas luz e integridad, pero no hay una opinión uniforme acerca de estas interpretaciones. No se da ninguna descripción de lo que era el Urim y el Tumim. Solamente que formaban parte del pectoral junto con las 12 tribus o las 12 piedras que tenían grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, era un objeto, posiblemente también era una piedra. Lo que sí sabemos, mis hermanos, es que el Señor dice que dice acá, Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Entonces es un misterio, no sabemos de qué forma esto podía ocurrir. Lo cierto es que nosotros vemos en la historia, nosotros vemos en la narrativa del Antiguo Testamento que solamente la persona que estaba a la cabeza del pueblo podía consultar el Urim y el Tumim. Es decir, no era todo el mundo que podía déjame ir a consultar a Jehová a través del Urim y el Tumim. Solamente los líderes. Tenemos el ejemplo de Josué en Números 27, que fue y consultó. Tenemos el caso de Saúl en 1 de Samuel 14. Tenemos el caso también de David en 1 de Samuel 23. Y el Señor respondía a través de consultar el Urim y el Tumim. Ahora, ¿de qué forma? ¿Cómo se consultaba? ¿Cómo Dios respondía? No sabemos. No sabemos. En ocasiones sí vemos que cuando las cosas no estaban andando conforme a lo que Dios había establecido en su palabra, pues el Señor se negaba a dar una respuesta por medio del Urim y del Tumim, como ocurrió en el caso del rey Saúl,
cuando Saúl había sido ya desechado por haber quebrantado el mandato de Dios en un momento dado, él trató de consultar al Urim y el Tumim y el Señor no le dio respuesta por eso, a través de esto. Y después lamentablemente siguió cayendo más en su espiral de pecado. Y entonces cuando debió de haber esperado una respuesta de parte del Señor por otro medio, fue y consultó a una divina, cosa que el Señor claramente había prohibido en la ley de Moisés. Lo cierto es que después de David no encontramos, después del rey David, no encontramos ninguna otra referencia al uso del Urim y el Tumim. Así que bástenos ahora saber que era posiblemente una piedra, posiblemente era algo para echar suerte, era el medio que Dios usaba hasta la época del rey David. Luego el Urim y el Tumim no vuelve a ser mencionado. Con esto no quiere decir que no se volvió a consultar. Lo cierto es que la palabra de Dios no vuelve a mencionarlo. Entonces, en tercer lugar, mis hermanos, también tenemos otras vestiduras sacerdotales, versos 31 al 43. Nos dice allí que el sacerdote llevaba un manto debajo del efod, que era tejido de una sola pieza de tela azul. Tenía abertura para los brazos, sin mangas. Llegaba solo hasta las rodillas. Usted puede ir leyendo conmigo a partir del verso 30 para que se vaya dando cuenta. Se lo estoy poniendo un poquito fácil para que no se pierda la idea. Llegaba solo hasta las rodillas. En el borde de abajo nos dice que tenía campanillas de oro alternadas con granadas hechas de estambre torcido. Solamente Aarón, como el sumo sacerdote, podía llevar esta vestidura. Tenga pendiente. Aarón no podía aparecer delante del Señor sin este manto con su sonido de campanitas. Cuando el sacerdote iba ministrando, al moverse, normalmente al tener estas campanitas, iban tintineando las campanitas. Y si él no usaba esto, pues el resultado podría ser su muerte o el sumo sacerdote que le tocaba ministrar. Hay varias interpretaciones en cuanto al significado simbólico de las campanitas y de las granadas. Quizás nosotros podemos tomar el significado más sencillo y quizás sea el mejor, quizás sea el correcto. Lo que nosotros sí podemos extraer de acá, mis hermanos, es que el sacerdote, el sumo sacerdote, acuérdense, era el sumo sacerdote el único que podía usar esto, que se podía vestir con esto, debía acercarse a la presencia del Señor con el sonido de las campanitas, es decir, con el debido respeto, no de una manera súbita, no de una manera irreverente, usando el atuendo exacto que el Señor mismo había ordenado. Y esto era para él, para el sacerdote, para el pueblo, un recordatorio constante de ese alto oficio, de su responsabilidad que tenía el sacerdote como representante del pueblo de Dios. ¿Se acuerda qué era lo que llevaba el sacerdote en los hombros? ¿Y qué tenían las piedras? ¿De quién? De los hijos de Israel, de las tribus de Israel. ¿Qué llevaba el sacerdote en el pecho? ¿Y qué tenía este pectoral? Las piedras con los nombres grabados de las tribus de Israel. Entonces era un recordatorio, estas campanitas, de que él iba como representante de la nación de Israel ante Jehová Dios. Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Pero también al pueblo de Israel, una costumbre que todavía los judíos utilizan, pero que ya eso fue abolido por Cristo. Los judíos tenían que llevar en su ropa flecos, 10 flecos, como un recordatorio de los mandamientos del Señor y cumplirlo. Todavía los judíos usan eso. Usted puede reconocer un judío porque anda con esos tirantes en una de las camisas que usan. Pero ya no tienen, ya el Cristo se ha cumplido, pero el Señor se lo había dado al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Entonces esas campanitas hablaban acerca de esa gran responsabilidad. No podía ir muy rápido para que no fuera un ruido muy estruendoso, muy molestoso, pero tampoco muy despacio. Tenía que ir al nivel que Dios había establecido, con la solemnidad que Dios demandaba. Pero las granadas que estaban intercaladas con las campanitas hablan del fruto del testimonio
que debía de dar el sumo sacerdote ante el pueblo. Nosotros como creyentes tenemos que tener las dos cosas en nuestras vidas. Debe de haber un testimonio vivo, debe de haber un testimonio creíble a la vista de los que nos rodean, y también debe de haber frutos en nuestras vidas a través de nuestros labios. Las campanitas hablan acerca de eso, lo que usted debe de hablar, el mensaje que usted debe de proclamar, y la granada, el fruto que usted debe de vivir. Muchas personas que quieren testificar y repartir tratados, pero sin vivir una vida conforme a su testimonio, una vida que busque darle gloria y honra al Señor, y hay otros que quieren vivir una vida santa que confirmaría, claro está, su testimonio con sus labios, pero no quieren testificar. Entonces las dos cosas no están bien. Tenemos que testificar con nuestros labios, y eso que yo testifico con mis labios, yo debo de vivirlo. Todo creyente, acuérdense mis hermanos, que nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto el Señor nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Entonces ya no es solamente el sumo sacerdote que entraba a aquel lugar, sino que a cada creyente se le ha dado ese privilegio de entrar a la presencia del Señor en nombre del pueblo y de salir al pueblo en nombre del Señor. ¿Es usted un vivo ejemplo de lo que el Señor está haciendo en su vida? ¿Sí o no? Usted debe de responder esa pregunta delante de la presencia del Señor. Pero también el sacerdote llevaba un turbante de lino fino blanco en su cabeza, y fijada a la parte delantera de este turbante se encontraba, al turbante fijado allí, se encontraba una placa de oro con las palabras. ¿Cuáles eran esas palabras que debía de decir el sacerdote, que debían de decir allí el sacerdote? Santidad al Señor, allí grabadas en esa placa de oro. Entonces el propósito de esta señal en la frente era que Aarón debía llevar, como dice, quitar del pueblo la iniquidad de las cosas sagradas, y debía de llevarlo al Señor como una forma de consagración. Es lo que nos dice así esta palabra: quitará la iniquidad de las cosas sagradas, que los israelitas consagren en todas sus ofrendas santas. El sumo sacerdote era un mediador, era un reconciliador entre el pueblo y el Señor. Cualquier presente, cualquier sacrificio traídos por el pueblo pecador al Señor se hacía aceptable por medio de la mediación del sumo sacerdote. Eso era, mis hermanos, lo que quería decir. Entonces, por esa razón, el sacerdote tenía que venir delante del Señor siendo santo, apartado para Él, consagrado para Él, dedicado para Él, entregado para Él. Su vida tenía que ser acorde a su oficio. Nosotros sabemos, mis hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando fue crucificado, ¿qué llevó en la frente? Una corona de espinas. Allí Él estaba cargando la culpa de su pueblo. Allí Él estaba cargando la culpa de su pueblo. Y Él, gloria y honra a su nombre, alabamos y bendecimos al Señor por ello, fue una reconciliación perfecta por los pecados de su pueblo. Lo hizo perfecto. Lo hizo porque Él se presentó delante del Señor sin pecado. Él no tuvo que ofrecer sacrificio por sus pecados. El sacrificio que Él ofreció fue por el pecado de su pueblo. También nosotros vemos allí que el sacerdote tenía que llevar una túnica de lino fino, que era lo que debía de completar las vestiduras exteriores del sumo sacerdote. Era una prenda de manga larga que llegaba hasta también los tobillos, y debía llevarla debajo del manto. Los sacerdotes comunes, no el sumo sacerdote, también debían llevar esta túnica blanca con un cinturón y una cinta para la cabeza, de los que no se presenta más descripción.
No nos dice, era esta túnica blanca que tenía que llevar los sacerdotes normales, pero el sumo sacerdote tenía que llevar esta túnica blanca más todo lo que hemos visto hasta ahora. Y otra peculiaridad que nosotros vemos acá es que Aarón y los sacerdotes debían de llevar, ¿qué última cosa? ¿Qué otra cosa debían de llevar los sacerdotes? Lo último que nosotros vemos allí. ¿Ah? No, aparte de las campanitas. Debajo, calzoncillos. Ustedes le dirán, pero ¿y por qué lo presenta acá? Mis hermanos, en aquellos tiempos eso no era muy común. En aquellos tiempos hay lecturas, hay libros que han llegado hasta nuestros tiempos que narran que habían sacerdotes no judíos, no sacerdotes de Jehová, sino sacerdotes de todos esos dioses falsos que abundaban en aquella tierra, que ofrecían sacrificios desnudos. Entonces, por esa razón, el Señor dice, debe de acercarse al altar para ejecutar sus actos de sacrificios, debe de hacerlo con calzoncillos. Su desnudez no debía ser descubierta. En las naciones paganas era costumbre presentarse hasta desnudo. De hecho, no sé si usted sabía que los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en Atenas, los primeros Juegos Olímpicos allá en aquellos tiempos, los competidores hacían la competencia desnudos. Entonces nosotros comenzamos a ver aquí una gran diferencia de lo que era la cultura, la costumbre de los pueblos circunvecinos de la nación de Israel. Y el Señor comienza a mantener distancia del pueblo de Israel. Le comienza a decir cosas que no estaban acostumbrados a verlos de alrededor en aquel entonces. Cada una de estas cosas, mis hermanos, tenían sus aplicaciones para el pueblo de Israel y también tienen sus aplicaciones para nosotros. Todo buscaba darle gloria, todo buscaba darle honra al Señor. Eso nos muestra a nosotros que cuando nosotros venimos a este lugar a adorar el nombre del Señor, debemos de hacerlo con la mayor dignidad posible, que busque darle gloria y honra al Señor en lo que estamos haciendo. Lo mejor, lo que está más a nuestro alcance, debe de ser utilizado para darle gloria y honra al Señor. No podemos, mis hermanos, acercarnos al Señor como, bueno, hasta aquí llegué. O si esto se ve bonito, lo podemos hacer. O podemos hacer de aquí un espectáculo, como lamentablemente, mis hermanos, ocurre en muchas iglesias pentecostales. Es triste decirlo, pero ese grado de santidad se ha perdido en muchas iglesias. Se llevan de las emociones, de que esto atrae, de esto se ve bonito, esto me gusta, pues vamos a hacerlo todo. No debe de ser así. Dios nos ha dado principios, nos ha dado mandamientos, nos ha dado ordenanzas, que usted como creyente, usted debe de estar dispuesto a cumplir, aunque quizás no sea de su agrado, o no sea del agrado de los que le rodean. Hasta este momento, mis hermanos, hasta este momento aquí en Éxodo 28, los padres de familia eran los encargados de ofrecer los sacrificios. Pero a partir de este momento, este oficio quedó restringido exclusivamente a la familia de Aarón y así continuó hasta la venida de Cristo, hasta el nuevo pacto. Esas vestiduras no solamente distinguían a los sacerdotes del pueblo, sino que también eran emblemas de la conducta santa que siempre debe de ser la gloria y la belleza que marquen la vida de todo aquel que ofrece sacrificios al Señor. En nuestros tiempos ya no hay un sacerdocio establecido. En nuestros tiempos ya no hay una casta sacerdotal como lo hubo en el antiguo pacto. No importa que lo tenga la Iglesia Católica, no importa que lo tengan algunas iglesias, las iglesias ortodoxas orientales, no importa que lo tengan, lamentablemente, son nuestros hermanos, pero todavía se han quedado un poquito rezagados en ese aspecto, los luteranos. No, mis hermanos, ya no existe una casta sacerdotal. Ya todos nosotros somos sacerdotes del Dios Santo. Y por lo tanto somos llamados a ofrecer sacrificios. Pero ¿qué tipo de sacrificios somos llamados a ofrecer al Señor en esta época del nuevo pacto?
¿Qué sacrificio usted puede ofrecer al Señor? ¿Un animal? ¿Un cordero? ¿Un pollo? ¿Un ave? ¿Qué? ¿Cuál sacrificio usted debe de ofrecer? Sacrificios de alabanzas. Eso es lo que nos manda el Señor en el nuevo pacto. Y ese sacrificio de alabanza debe de estar acompañado de un bello ornato que no solamente se quede en el aspecto físico, sino con una vida que está siendo cambiada, que está siendo transformada por el poder del Evangelio obrando en nuestras vidas. Entonces nos ofrecemos por completo al Señor como sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es ¿qué cosa? Nuestro culto racional. ¿Dónde dice eso la Biblia? Romanos 12. Mis hermanos, ya no necesitamos un sumo sacerdote porque ya nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, nos presenta a nosotros, su pueblo, ante Jehová Dios. Ya nosotros no necesitamos a alguien que vaya en lugar nuestro, ya Cristo lo ha hecho. Ya Cristo se nos ha ofrecido delante del Padre como sacrificio y como sumo y eterno sacerdote. Ahora, sí, mis hermanos, nosotros somos sacerdotes también. No somos sacerdotes, pero somos sacerdotes del Dios eterno. Se nos llama a estar en la presencia del Señor. Se nos llama a ofrecer sacrificios al Señor. El Señor nos tiene gran estima. Él ha entrado a la presencia del Señor. Jesucristo, nuestro mediador, Jesucristo, nuestro gran eterno y sumo sacerdote, ha entrado a la presencia del Señor en aquel momento en el cual Él ascendió a los cielos y está allí, nos dice la palabra, sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros día y noche. Qué hermoso privilegio nosotros podemos disfrutar ahora. Ya no necesitamos de un sacerdote pecador, un sacerdote que tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, porque también podía ser desechado el sacrificio del pueblo si él estuviera en pecado cuando entraba a la presencia del Señor. Ya no necesitamos de esto. Ya Cristo se nos ha ofrecido. Nos lleva en sus hombros, nos lleva grabado en su corazón. Disfrutamos de esa íntima comunión con Él, de poder acercarnos a Él, orar al Padre en el nombre de Él, disfrutar de esa comunión con Él constantemente y ofrecer sacrificios de alabanza cuando nos reunimos como iglesia. ¿Valorará usted este privilegio que el Señor le ha dado ahora, vivir en el nuevo pacto? Aquel que nos sostiene, aquel que también nos ha dicho que nos tiene en sus manos y que no hay nada que nos pueda arrebatar o quitar de sus manos. ¿Confía usted en estas promesas? ¿Vive usted entregado para Él? Así como el Urín y el Tumín, Jesucristo es ahora nuestro oráculo. Él nos ha dado a conocer su voluntad a través de su palabra. Y el Espíritu Santo aplica estas verdades a nuestro corazón y nos da ese discernimiento para tomar las decisiones correctas de la vida basado en su palabra. Jesucristo es la luz verdadera. Jesucristo es el testigo fiel. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. Él es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. ¿Hay alguna razón para entonces usted no vivir entregado o entregada por completo al Señor? ¿Hay alguna excusa que tenga validez a la luz de esto que estamos viendo? Aquel que nos ha dado entrada a la misma presencia del Padre, aquel que nos ha dado entrada al mismo lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez en el año. Ahora, claro está, mis hermanos, el Señor nos invita a acercarnos delante de Él, tomando en cuenta de que Él es un Dios santo y que también demanda de nosotros santidad absoluta. Hemos recibido perdón de nuestros pecados por Cristo Jesús, pero en el resto de la vida que nos queda, el resto del tiempo que nos queda en esta vida, debemos de vivirlo
consagrando nuestras vidas a Él, haciendo un uso correcto de estos medios de gracia que Dios nos ha dado. El reunirnos como iglesia es un privilegio que el Señor nos da, participar de estos medios, estar en comunión con Él. Nosotros tenemos un sumo sacerdote nombrado por Dios, puesto aparte para su obra, preparado para ese elevado oficio, siendo también el sacrificio perfecto que murió en nuestro lugar. Entonces no hay, mis hermanos, luz, no hay sabiduría, no hay perfección que no venga sino de parte de Él. Entonces tengamos valor por el poder, amor y compasión de nuestro sumo sacerdote, para acercarnos a Él confiadamente y para hacerle frente a todos los ataques que el enemigo pueda enviar contra nosotros. Tengamos valor para estar confiados en que aquel que ha hecho esa obra grande será fiel en completarla. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda para el oportuno socorro. No desprecie esta oportunidad que el Señor le brinda y acérquese constantemente. Pelee para estar en su presencia hasta el día de Cristo. Nuestro gran y eterno sumo sacerdote seguirá ofreciendo esa mediación para que nosotros disfrutemos de esa bendición hasta el día en que seamos llamados a su presencia. Estemos de pie, mis hermanos, vamos a orar y vamos a pedir entonces esa fortaleza y esa fe necesaria para creer a estas palabras.